Bien, ¿qué tal? Estoy presentando la última clase de la materia de legislación laboral, en la que se trata el tema referente al trabajo en casa, su regulación laboral. Mediante la Ley 2088 de 2021, el Congreso de la República reglamentó lo pertinente al trabajo en casa, precisando los alcances de esta figura y los derechos del trabajador. Conforme al artículo primero de esta ley, el trabajo en casa es la habilitación temporal del trabajador para que desarrolle sus actividades por fuera del sitio de trabajo, donde habitualmente lo desarrollaba, sin modificar la naturaleza del contrato vigente. ¿Qué significa? Sin modificar es que si fue un contrato a término fijo, será fijo, indefinido, indefinido, por ejecución de obra, será por ejecución de obra. Lo que cambia acá es que el trabajo no lo tiene que hacer en el sitio físico, en las instalaciones del empleador. Señala la norma que el trabajo en casa no debe de mejorar las condiciones del trabajador. Lo único es que cambia el lugar donde va a prestar el servicio, su actividad, pero lo demás sigue igual. Esto es un contrato de trabajo con todas las características, derechos y obligaciones que tiene el trabajador, obligaciones que tiene el empleador frente al trabajador. No hay ningún cambio. El trabajo en casa no aplica únicamente a las actividades que se pueden desarrollar mediante herramientas tecnológicas, el teletrabajo, sino a cualquier actividad que pueda ser desarrollada por fuera de las instalaciones del empleador. Es claro que esto no puede confundirse con teletrabajo. No necesariamente tiene que utilizarse herramientas tecnológicas. Aquí lo que importa es que se puede realizar por fuera de las instalaciones del empleador. La norma en sí no habla de trabajo en casa, sino del trabajo por fuera de las instalaciones del empleador. Así que el trabajador puede trabajar en su casa, en una plaza, en una cafetería, en un bar, porque no es teletrabajo. Criterios que se deben aplicar en el trabajo en casa. Artículo cuarto, la ley 2088 del 2021 contempla los criterios que se deben observar en esta modalidad de trabajo. Primer criterio, coordinación, porque las funciones, los servicios y actividades laborales deben desarrollarse de manera armónica y complementaria entre el empleador y el trabajador. Claro. Por eso se habla de coordinación. Para alcanzar los objetivos y logros fijados. La coordinación deberá darse desde el momento mismo de la asignación de tareas o actividades, para lo cual se deberán fijar los medios, herramientas que permitan el reporte, seguimiento y evaluación, así como la comunicación constante y recíproca. Esto implica que el empleador tiene que estar muy seguro de si va a trabajar de esta manera, porque tiene que ser demasiado ordenado, tiene que tener una coordinación, una precisión sobre lo que va a realizar el trabajador, y es un trabajador que debe estar plenamente entrenado para laborar eh, por fuera de la instalación de la empresa, mm, de manera que su rendimiento sí sea el que requiere el empleador. Se habla entonces de una coordinación de funciones, servicios y actividades entre empleador y trabajador. Desconexión laboral es la garantía y el derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal y familiar laboral. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral.
Eso está igualmente en esta ley. La intención es que la relación laboral se desarrolle de la misma forma en que se desarrolla en la empresa, haciendo énfasis en que el empleador deberá respetar el horario de descanso del trabajador. Respetar el horario de descanso del trabajador. Esto es importante porque cuando se trabaja en casa se suele perder el tiempo entre lo que es trabajo y las labores comunes de la familia, lo que puede jugar en perjuicio tanto del trabajador como del empleador. Para lo cual hay que fijar los lineamientos necesarios para evitar que esto suceda, lo uno, lo otro. O sea, hay que tener una claridad tanto del empleador como del trabajador sobre qué es lo que se va a hacer en la casa como trabajo y no mm, utilizar las horas de trabajo en labores cotidianas. Por eso tiene que existir algo muy sincronizado. El inciso primero del artículo 5 de la misma ley señala, la habilitación del trabajo en casa implica que se mantenga la facultad de subordinante del empleador junto con la potestad de supervisión de las labores del trabajador, que sigue siendo el trabajador subordinado y el empleador puede supervisar lo que está haciendo. Permanecerán todas las obligaciones y derechos y deberes derivados de la prestación personal del servicio. Prestación personal del servicio implica que el empleador puede supervisar, como se acaba de mencionar, qué es lo que está haciendo el trabajador. Es que esto es un contrato de trabajo, que se preste de forma diferente a lo tradicional, es diferente, es distinto. Jornada laboral y horas extras en el trabajo en casa sigue siendo la misma. Se deben respetar los descansos, habrán de reconocer el trabajo extra o suplementario, los recargos nocturnos, los dominicales, cuando esto se produzca. El artículo sexto de esta norma indica que durante la vigencia del contrato, las normas del Código Sustantivo del Trabajo permanecen vigentes y los reglamentos aplicables a los servidores públicos relativos a horario y jornada laboral no varían. Estarán excluidos el cumplimiento de estas disposiciones y de la remuneración del trabajo suplementario, los trabajos de dirección, de confianza o de manejo, así como los niveles de director, asesor en el sector público. Aquí, nuevamente, tanto que se ha dicho de trabajo de dirección, confianza o manejo, es para reiterar, y en esta forma de trabajo igualmente, no tienen derecho al pago de horas extras. Sí tienen derecho al recargo nocturno, sí tienen derecho al trabajo dominical con recargo y al festivo igualmente. Aquí pasa lo mismo que en las otras formalidades de prestar el servicio. La norma simplemente recuerda que en el trabajo en casa se debe aplicar lo que dispone el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a la jornada laboral. Sobre elementos y herramientas para el trabajo en casa. Implica que el trabajador debe tener las herramientas, equipos y elementos para desarrollar la actividad como computador, teléfonos, conexión, internet y otros más. Esto está regulado en el artículo 8 de la Ley 2088 de 2021. La norma permite que el trabajador, a través de sus propios medios y equipos y herramientas, preste el servicio siempre y cuando esté de acuerdo con el empleador o con la entidad pública. Si no se llega a un acuerdo, el empleador debe suministrar los equipos, sistemas de información, el software, materiales necesarios para el desarrollo de la función o labor contratada de acuerdo con los recursos disponibles para tal efecto. El empleador definirá los criterios y responsabilidades en cuanto al acceso y cuidado de los equipos, así como respecto a la custodia y reserva
de la información de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. Pero en todo caso, es el empleador es el primer responsable de suministrar los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades, cumplimiento de funciones y prestación de servicio bajo la habilitación de trabajo en casa. Siempre el empleador es el responsable de permitirle al trabajador desarrollar sus labores, entregándole las herramientas, los equipos, los insumos para que preste el servicio. En esto no hay distinción frente a lo que se ha dicho en otros momentos. En conclusión, no se le puede imponer al trabajador la obligación de colocar los equipos para desarrollar su trabajo. No se le puede imponer. Sobre el auxilio de transporte, recordando que el auxilio de transporte es una especie de reembolso que el empleador le hace al trabajador por los gastos de transporte en que éste incurre para desplazarse al lugar de trabajo, y como en el trabajo en casa no hay desplazamiento, se supone que el trabajador no tiene derecho al auxilio de transporte. Sin embargo, el artículo 10 de la Ley 2088 de 2021, en un inciso, el segundo, dispone su pago a título de auxilio de conectividad. No hay auxilio de transporte, pero sí hay auxilio de conectividad a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que se le reconozca el auxilio de transporte en los términos de las normas vigentes sobre el particular durante el tiempo en que preste los servicios bajo la habilitación de trabajo en casa. Se le reconocerá este pago a título de auxilio de conectividad. El auxilio de conectividad y el auxilio de transporte no son acumulables. Entonces, es muy claro. No hay auxilio de transporte, pero si no supera 2 salarios mínimos, se le va a cancelar un auxilio de conectividad en la misma cuantía de lo aplicable al auxilio de transporte. Para los servidores públicos, el auxilio de conectividad se reconocerán los términos y condiciones establecidos para el auxilio de transporte. Para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte. Quiere decir que si se trabaja a esta modalidad, para efectos de liquidar cesantías y prima, se va a tener en cuenta es el auxilio de conectividad digital, el auxilio de conectividad digital. Los derechos laborales en el trabajo en casa. Conforme a la norma, Ley 2088 de 2021, el trabajador goza de todos los derechos que tienen el resto de trabajadores. Todos los derechos contemplados de forma general en las normas laborales. El inciso primero del artículo 11 de esta ley indica: durante el tiempo que se preste el servicio o actividad bajo la habilitación de trabajo en casa, el servidor público o trabajador del sector privado continúa disfrutando de los mismos derechos y garantías que rige su relación laboral, entre otras, las que regulan la jornada de trabajo, las horas extras, el trabajo nocturno, los dominicales, los festivos, el descanso entre la jornada laboral, derecho de asociación y negociación sindical y, en general, todos los beneficios a que tenga derecho en el marco de la respectiva relación laboral. Es decir, lo que ya se ha dicho, todos los derechos permanecerán bajo la modalidad de trabajo en casa. Por su parte, el artículo 12 indica: para la implementación de la habilitación del trabajo en casa, el empleador deberá promover la formación, capacitación y el desarrollo de competencias digitales
en los servidores públicos y trabajadores del sector privado cuando la actividad desarrollar así lo requiera. Si hay que trabajar con tecnología, si hay que trabajar con programas aplicables a computadores, se requiere la capacitación en favor de los trabajadores, sector público o sector privado. La ley 2088 del 2021 no es que contemple un nuevo sistema novedoso para el trabajo en casa, sino que llega a reiterar lo que ya considera el Código Laboral, lo que fue necesario debido a que en algunos casos ciertos empleados se están aprovechando del trabajo en casa para desconocer derechos laborales. Se expide esta ley para que quede claro que los derechos de los trabajadores, con todo y que se trabaje en la casa, no han desaparecido. Esos derechos que están en el código siguen vigentes. Me refiero en esta diapositiva a otra forma de prestar el servicio y es el trabajo remoto y sus antecedentes normativos. La ley 2121, por medio del cual se crea el régimen del trabajo remoto, trae una nueva forma de ejecución de trabajo con un contenido de voluntariedad de las partes. O sea, debe haber mutuo acuerdo para trabajar de forma remota. En primer lugar, se puede decir que dentro de esta nueva figura de ejecución, la norma enfatiza en el reconocimiento de los derechos y garantías derivados del contrato de trabajo. Es decir, bajo el trabajo remoto sigue el derecho laboral vigente, siguen las normas laborales vigentes. No hay unas normas laborales que aminoren, disminuyan los derechos de los trabajadores. Por lo cual, sigo hablando, se debe revisar si se mantienen otras garantías dispuestas en la normatividad laboral general, así como las complementadas en la normatividad del teletrabajo y el trabajo en casa. Pues es claro que en estos momentos hay dos o más formas de ejecutar el contrato de trabajo que son muy similares entre sí. ¿Cuáles son? Teletrabajo y el trabajo en casa, más este trabajo remoto. Tienen similitud, pero no son iguales. El trabajo remoto está concebido como una forma de ejecución permanente. Aquí es un punto bien distinto a las otras modalidades. Es permanente, donde toda la relación laboral debe desarrollarse de manera remota, toda, mediante la utilización de tecnologías de información y las telecomunicaciones u otro medio o mecanismo. Luego, por regla general, el empleador y el trabajador no interactúan físicamente. Esa es la particularidad acá. No interactúan físicamente. El trabajador no visitará las instalaciones de la empresa o del empleador, salvo cuando así y de manera excepcional lo requiere el empleador y para ciertos casos específicos, como lo sería la revisión de los estándares y requisitos que deban cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún tipo de software, programa, aplicación o plataforma, y o cuando el trabajo sea citado para el proceso de descargo laborales y o trámites disciplinarios. Es necesario destacar que la norma hace hincapié en el deslinde de esta modalidad con los elementos constitutivos y regulados por el teletrabajo y o el trabajo en casa. ¿Por qué? Porque aquí va a ser permanente que el trabajador nunca va a estar en la empresa, en las instalaciones del empleador. Siempre
es un trabajo remoto. Esa ley 2121 del 2021 establece que deben mantenerse los tres elementos que trae el contrato de trabajo: prestación directa del servicio, continua subordinación y pago. No hay diferencia. Se basa en el respeto y la garantía de los derechos mínimos laborales. No se requiere de un lugar físico determinado para la prestación del servicio. Se podrá laborar desde cualquier sitio que se considere adecuado de común acuerdo con el empleador, previo visto de la RL. Ahí es importante porque no puede ser desde cualquier lugar en donde corra peligro la salud, inclusive la vida del trabajador. Por eso debe haber un previo visto bueno por parte de la administradora de recursos laborales. Deberá respetarse la jornada máxima legal, excepto si se trata de un cargo de dirección, confianza y manejo. Aplica las normas sobre las garantías y derechos sindicales. No existe exclusividad laboral, sin embargo, por acuerdo de voluntades, esta puede pactarse cuando se encuentre en riesgo asuntos confidenciales del empleador. Es decir, el trabajador puede tener varios empleadores, no hay una exclusividad laboral, salvo lo que se acaba de mencionar. Todas las etapas del contrato de trabajo deben realizarse de forma remota, sin que se requiera la presencia física de las partes, excepto en los casos que por salud ocupacional se requiera presencialidad. Los acuerdos en materia laboral deberán celebrarse con el uso de la firma electrónica o digital. Este es un punto bastante importante. Los acuerdos en materia laboral se van a celebrar a través de la firma electrónica o digital. Los acuerdos en materia laboral y que se ejecuten de manera remota, bueno, repetí esta última parte, la corrijo. El empleador deberá poner a disposición del trabajador remoto las herramientas, la tecnología, los instrumentos, los equipos, las conexiones, los programas, valor de la energía e internet y telefonía, y cubrir los costos de los desplazamientos ordenados por él, así como asumir el mantenimiento de equipos, herramientas, programas y demás elementos necesarios para la prestación del servicio. Eso ya se sabe, ya se ha reiterado y ya lo deben tener claro. En el trabajo remoto deberá constar lo siguiente: uno, las condiciones de servicio, medios tecnológicos, de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el trabajo en condiciones de tiempo y espacio. Dos, determinar las funciones, los días y los horarios en que el trabajador realizará sus actividades. Tres, definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de entrega de los mismos por parte del empleador. Cuatro, las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el trabajador. 9. El empleador conservará el poder subordinante y la facultad de ejercer poder disciplinario. Aquí pues se recuerda que se trata de un trabajador y el empleador puede impartirle órdenes y el trabajador debe cumplir las órdenes y está sujeto a las sanciones disciplinarias que le puede imponer el empleador. Se van a aplicar las normas definidas en la Ley 1010/2006 y las demás que la modifiquen o complemente. ¿Cuál es la Ley 1010/2006? La ley sobre acoso laboral. 11. Los trabajadores tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas extras causadas, así como también a los recargos por trabajo en domingo y festivos.
nada diferente. El empleador de manera excepcional podrá requerir al trabajador en sus instalaciones laborales para los siguientes casos. 1. Verificar los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo. 2. Cuando se deban instalar o actualizar manualmente en los equipos de trabajo algún software, programa, aplicación o plataforma. 3. Cuando el trabajador presente reiteradamente incumplimiento de sus labores y sea citado a descargo. 13. Los aportes a la seguridad social seguirán cumpliéndose bajo las normas vigentes en el sistema general de la seguridad social. La ARL deberá elaborar un programa de prevención, control y adecuación de riesgos laborales y de rehabilitación laboral, el cual deberá suministrarse por el trabajador como por el empleador. Asimismo, deberá acompañar a los trabajadores remotos y a los empleados en la verificación de las condiciones de trabajo que habrán de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Esto es una obligación de toda ARL, no solamente en este tipo de trabajos, en cualquier trabajo la ARL tiene esa obligación de establecer programas de prevención para que no corra riesgo la salud y la vida de los trabajadores. 15. A partir de la entrada de esta ley en vigencia, cualquier trabajador puede acogerse a esta modalidad, pero debe haber siempre un acuerdo de voluntades. Las partes deben estar de acuerdo para trabajar de esta forma. Migración al trabajo remoto. El artículo 5 de la ley precisó que con el fin de desarrollar los propósitos y objetivos del trabajo remoto, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a 6 meses, diseñará e implementará una política pública sobre los lineamientos para la estructuración y desarrollo del trabajo remoto en el país, teniendo en cuenta las diferentes disposiciones de la ley. Artículo 21. Aclaró que a partir de la entrada en vigencia de la ley, 3 de agosto de 2021, ahí empezó a regir la ley, 3 de agosto de 2021, cualquier trabajador podrá acogerse a esta nueva forma de ejecución del contrato de trabajo siempre que medie concurrencia de voluntades entre el trabajador y el empleador. No es una imposición del empleador. Igualmente, no puede el trabajador obligar al empleador que lo deje trabajando por fuera de las instalaciones de la empresa. Debe existir un mutuo consentimiento. Consideraciones. La modalidad de trabajo remoto difiere del teletrabajo contemplado en la ley 1221-2008 y el decreto 884 del año 2012, así como el trabajo en casa recientemente regulado por la ley 2088-2021. En efecto, el mismo proyecto de ley de trabajo remoto indica: en todo caso, esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados por el teletrabajo y el trabajo en casa y las normas que lo modifiquen. Porque aquí hay algún punto para finalizar bien singular en el trabajo remoto. No va a ir a trabajar a la empresa en sus instalaciones físicas. No lo va a ir. No va a ser. Desde un principio han acordado las partes que el trabajo se realizará en otro, en otro lugar, pero no en las instalaciones físicas del empleador. Como si pasa con el trabajo en casa o con el teletrabajo, que puede llegar un momento en que el trabajador labore desde el lugar físico del empleador y, y no desde otro sitio. Aquí, por el contrario, se ha dicho
siempre el trabajo va a ser por fuera de las instalaciones físicas del empleador, por fuera. Y que no cabe duda o no eh, se puede perder de vista que el trabajador tiene todos los derechos. Esta, este no es un nuevo contrato o una nueva forma de contrato de trabajo. Aquí no se ha modificado el código en cuanto a los contratos existentes. Esta es una nueva manera de ejecutar el contrato de trabajo. Ese contrato que está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo conserva los mismos derechos que cualquier otro trabajador, tratándose del trabajo remoto. Bien, he terminado la clase de hoy. Terminé esta materia. Solo resta el examen final. Sobre el examen final, le pregunté a la secretaria de contaduría sobre el asunto y me dice que me pongo de acuerdo con los estudiantes. Entonces, les informo. Yo puedo hacer el examen final el martes de 8 a 10 de la noche, próximo martes. O el martes próximo a este que ya viene, o sea, dentro de, a ver, hoy estamos a jueves, sería la semana entrante, lo podría hacer de 8 a 10 de la noche. Si no se puede, en la otra semana, día martes, a partir de las 6 de la tarde. Y si no se puede en esos días, lo haría, porque es el único espacio que tengo. El primer día después de terminar exámenes finales. Creo que esos días están destinados para exámenes supletorios. Esa es mi posibilidad de hacer el examen final. Muy bien, les habló el abogado Oscar Córdoba, que estén bien y veremos a ver entonces cuándo se puede hacer el examen final.